noches, les saludo con gusto y les informo que debido a la pandemia que golpea a toda la población casi de más de 125 naciones, los de la tercera edad estamos ahora sí que contra la pared, hablando de nuestros respectivos domicilios debido a que esta enfermedad, este virus, ataca principalmente a la gente de más de 60 años de edad. Desde aquí saludo a Raúl Sánchez Carrillo y a Georgina Gagiola. Hola Félix, buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Félix. Bueno, pues tenemos el tema que ya sabemos, el de la pandemia. Seguramente ustedes tienen el dato de que en el mundo se ha tenido el registro hasta ayer en la noche de 14,641 decesos. Realmente es mucha gente que ha muerto a causa de esta enfermedad. Y en México, por fortuna, nos ha ido bien. En cambio, otras naciones como Italia siguen padeciendo este mal. Italia, hoy, hace un momento, llegó a 6,077 decesos, lo cual es mucho, Georgina. Así es, Félix. Un saludo desde aquí, del estudio hasta tu casa. Te extrañamos. Italia ha sido el país más afectado por esta pandemia después de China, primero que China. Y esa es la noticia. Desafortunadamente, ayer fallecieron solamente en un día 793 personas. Italia se tardó un poco en tomar medidas drásticas y en el mismo camino va España, Félix. Raúl, en China, el número de decesos llegó a 3,261, que por supuesto no son pocos, y China ocupa el segundo lugar en ese sentido. ¿Y qué ha pasado? ¿O cómo has visto esto, Raúl? ¿Por qué naciones como Italia y como China tienen tantas bajas y en cambio Alemania, que también está en Europa, lo sabemos, solamente registra 72 decesos? De acuerdo a la información que tienen los científicos y quienes siguen muy puntualmente todo lo que tiene que ver con este virus letal, es que, por ejemplo, en China, en Hunan ya dejó de ser, que fue el foco principal donde se construyeron hospitales con 10,000 camas, etcétera, se ha detenido ahí el número ascendente, no de contagiados, pero sí de decesos. En Italia lo que ocurre es que las medidas preventivas se tomaron, de acuerdo a la información, posteriores a lo indicado. Esto generó que las etapas, que son 3 en el escenario 1, previsión, escenario 2, contagio grupal, escenario 3, contagio general, lo rebasó. Entonces Italia tiene la premonición de esta situación como país número 1 en el número de decesos, en las bajas, especialmente, como bien se ha dicho, en personas de la tercera edad con enfermedades degenerativas o crónicas. Yo creo que en el caso de México apenas va a empezar un contagio masivo. Hace una semana estaba abierto todavía el Vive Latino, por lo menos en la Ciudad de México, y todos, apenas el día de hoy se empiezan a cerrar bares, se empiezan a cerrar iglesias, todos los eventos deportivos. Apenas estamos nosotros acercándonos a la segunda fase, a pesar de que ayer el domingo dijeron que ya estamos en fase 2, pero creo que estamos empezando y por eso es mínimo el número de fallecimientos, aunque los casos van creciendo rápidamente. Raúl, España ya llegó a 2,182 muertos y era una de las naciones que se mantenía también a la baja. ¿Qué comparación podemos hacer entre España y Alemania si sabemos que Alemania solamente registra 72? Bueno, hay un dato muy interesante sobre España,
y este tiene que ver con la movilidad de los españoles. Por ejemplo, hay provincias de España que están cerradas, que ya están blindadas, que nadie entra y nadie sale. Bueno, ahora bien, debido a esta enfermedad que nos azota, muchas naciones han cerrado sus fronteras. Una de ellas es Italia, por lo que decíamos hace un momento. Italia ya pasa de los 5.400 decesos. Sin embargo, Italia, que es una nación obviamente de primer mundo, como la han calificado no emergente, pues ¿por qué le ha pasado o qué sucede con los italianos? ¿Por qué han sido tan golpeados por esta enfermedad? Bueno, yo creo que sin duda Italia se tardó mucho tiempo en cerrar sus fronteras, en tomar medidas más drásticas. Y eso es lo que le sucede también a España, por ejemplo. Si ves, en cambio, Alemania, en cuanto Corea del Sur empezó a tener una alza impresionante, Alemania se cerró, la canciller Merkel, que por cierto ahora está en cuarentena, lo primero que hizo fue decir que el 70% de la población de Alemania se iba a infectar y tomó medidas drásticas inmediatamente, Félix, lo cual no hizo Italia y tampoco España. Bueno, Raúl, de México también se dice lo que acaba de mencionar Georgina, que México se tardó en tomar decisiones inmediatas para evitar la propagación de esta enfermedad. Y sin embargo, suponiendo que no fueron hechas esas decisiones a tiempo, nos ha ido de maravilla. Bueno, hay que tomar en cuenta que en México, si efectivamente no fueron puntuales las medidas preventivas, se aplicaron al poquísimo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la misma información, que es la fuente fundamental a partir de quien la emite, me refiero a autoridades, científicos, tiene que ver con lo que se va monitoreando del mundo y se va aplicando en México. Tomemos en cuenta igualmente que para nuestro país, lo que fue la experiencia de la AH1N1 dejó una cultura de la previsión que al momento de activar más mecanismos más serios y más delicados por la gravedad del virus, nos hemos podido mantener en un nivel en el que los contagios son menores, aunque la tendencia de los escenarios que aquí se han mencionado nos tienen en el escenario 2. Esta semana y la que viene son sumamente importantes de que la gente se guarde en su casa para no propiciar un contagio masivo. No hay reuniones de más de 50 personas autorizadas y lo demás multitudinario queda cancelado hasta en tanto se cubra o se pasen estos días. Muy bien. Estados Unidos, nuestro gran vecino del norte, ya tiene 400 decesos y han culpado los habitantes de ese país, Estados Unidos, a su presidente, a Donald Trump, por no haber actuado a tiempo. Y ahora, tardíamente, el señor Trump ya está tomando decisiones a favor de sus habitantes e incluso empiezan a circular versiones de que va a repartir 1.200 millones de dólares mediante cheques a mucha gente que está necesitada y que puede estar enferma de este virus. Así es. Yo te quiero recordar, Félix, que China sabía de esta epidemia 2 semanas antes de hacerla pública. Y en ese momento el presidente Trump dijo que era una exageración y que los científicos no servían para nada. Entonces, pasan las semanas, llega enero, llega y brinca en febrero finalmente al continente americano, Estados Unidos, justamente porque no tomaron las medidas necesarias y por descartar la opinión científica. Se nos acaba el tiempo. Si Estados Unidos se convierte en un foco de peligro para nuestro país, si empiezan a llegarnos en las próximas 4 semanas los contagios procedentes de allá
y se extiende por nuestro país. ¿Qué puede hacer México en estos momentos? ¿Qué medidas de urgencia pudiera tomar a tu juicio, Raúl? Bueno, Félix, se ha informado con toda oportunidad que en las fronteras vía terrestre, en todas las garitas, solamente transitan los casos necesarios de quien trabaja del lado mexicano o americano, ambulancias, choferes de ambulancias, pero el turismo, las compras, el shopping, nada. México se está protegiendo ya también en los aeropuertos con cámaras que permiten registrar la temperatura y separar a quien tiene más de 38,5 de temperatura. Y esa es la forma en la que estamos actuando. Hay que decirle a nuestro auditorio que tenga mucho cuidado y no se atreva a ingresar a los Estados Unidos si no va a ser un negocio importante o un negocio de comercio. Porque quienes quieran hacer turismo, quienes quieran llegar a los Estados Unidos a turistear, como decimos, no se les va a permitir la entrada. Y esto que se nos dijo, de que no estaba cerrada la frontera, pues es un decir, porque si solamente van a pasar quienes van a hacer negocios o quienes van a comerciar, eso no llega ni al 5 ni al 10% de los que sí pueden entrar a los Estados Unidos y la demás gente se queda fuera, Raúl. Eso es una importante mención que haces porque se cobra conciencia del riesgo que hay. Despide el programa, Georgina, porque ya le agarró la taza otra vez a Raúl. Bueno, pues desde aquí le decimos a nuestro auditorio que por favor se mantengan en casa, que sigan todas las instrucciones del gobierno federal, de su gobierno estatal, de los medios de comunicación. La manera en que podemos frenar esta pandemia es quedándonos todos juntos en la casa. No va a ser para siempre, hay que tener paciencia y hay que estar sanos. Muy bien, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Que tengan una buena noche y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.